Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Vamos a continuar con el tercer tema sobre esta serie, Renovando los Pensamientos. En los temas anteriores hablamos qué importante es el alma en el proceso de Dios. El espíritu se trató en el nuevo nacimiento, se le dio vida. El cuerpo va a ser tratado en el arrebatamiento, pero el alma es el punto central de toda la obra que el Señor está haciendo durante estamos vivos en esta tierra. Y es por eso que debemos nosotros entender qué importante es colaborar con Dios, permitirle al Señor que pueda ir renovando nuestra mente. Aprendimos que es importantísimo la manera de pensar. ¿Por qué? Porque si yo pienso de una manera, vivo de esa manera. Para poder pensar, vivir de otra manera, tengo que pensar de otra manera. En Romanos capítulo 12, verso 2, leímos que para cambiar la manera de vivir tenemos que cambiar la manera de pensar. Pero ahí mismo se nos dice que no nos adaptemos a este mundo. También aprendimos en 1 Corintios capítulo 2 cómo vemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y ahí en el verso 9 en adelante dice que el Espíritu de Dios es dado a nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que nosotros podamos conocer los pensamientos de Dios y recibir los pensamientos de Dios. En la medida en que yo recibo los pensamientos de Dios, entonces yo puedo alcanzar la vida de Dios. Yo no voy a vivir como Dios quiere que viva hasta que aprenda a pensar como Dios quiere que piense. Pero también vimos en 1 Corintios 2 que están los pensamientos del mundo, el espíritu del mundo que trae los pensamientos del mundo. Y antes de venir al Señor, no sé cuánto tiempo cada uno se tardó en recibir a Cristo, pero todos esos años son años acumulados de pensamientos del mundo, del espíritu del mundo. Y por eso al venir al Evangelio tiene que haber un choque entre lo que el Señor nos dice y lo que el mundo nos ha dicho. Y nosotros debemos de empezar a desechar las cosas viejas, las cosas del mundo, y que entren las cosas nuevas, las cosas de Dios. Eso es algo fundamental que debemos de entender. También aprendimos en el segundo tema que mi fe es afectada por mis pensamientos. Realmente, en el original la palabra pisteu, que es en griego creyendo, quiere decir lo que yo pienso que es verdad. Cuando yo acepto un pensamiento como verdadero, eso es mi fe. Y mi fe va a determinar mi realidad. Por eso yo no voy a poder tener una fe a creerle al Señor lo que Él dice hasta que yo tenga los pensamientos del Señor. Por eso aprendimos que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Pero si nosotros seguimos adaptándonos al mundo, vamos a seguir viviendo con los pensamientos que nos originan en el mundo, en las noticias, en las redes sociales, pero no solo eso, en los estudios del mundo, en las universidades, en toda la literatura del mundo va metido el espíritu del mundo. Por eso es que nosotros debemos de entender que el mundo está contra Dios. Aunque parezca increíble, aunque parezca inocente, aún las cosas más simples del mundo están contra Dios. Por eso la Escritura dice que el que se quiera hacer amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y todo lo que hay en el mundo dice no procede del Padre. Es más, dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Por qué las iglesias se han desviado? Muchas iglesias se han desviado buscando las riquezas terrenales, la vanagloria de la vida, las cosas que tienen que ver con las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque han caído por el espíritu del mundo. Mire, nosotros lo podemos ver en esencia cuando el diablo se le presenta al Señor Jesús en la prueba en el desierto. ¿Qué le dijo? Todos los reinos y su gloria te daré. ¿Qué es lo que ofrece el enemigo hasta el día de hoy? Va a ofrecer fama, fortuna, va a ofrecer todos los beneficios de la vida en la tierra. Pero lastimosamente los cristianos, muchos han caído detrás de esa falsa doctrina de la prosperidad porque no se dan cuenta de que cuál es su lugar, cuáles son los pensamientos de Dios y cómo alcanzar la vida de Dios. Por eso es importante esta serie de temas. Yo le ruego que usted pueda ver los anteriores si no los ha visto, que pueda darle me gusta y compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace eso le llega a más gente, a la gente de su perfil, y así entonces propagamos el Evangelio para que muchos puedan conocer la realidad de cómo cambia uno. El Evangelio es cambiar de la vida vieja a la vida nueva, pero eso solo se hace a través de la renovación de la mente. Ya hablamos que primero aquí tiene que haber uno nacido de nuevo, pero no importa si uno ha nacido de nuevo y descuida el proceso que Dios está haciendo durante todos estos años de vida,
que es renovar nuestra mente. Si no hay renovación de la mente, no hay crecimiento espiritual, no hay transformación, no pasa nada en nuestras vidas y seguimos igual. Por eso el Señor dice, deseo que seas prosperado en todo. Mire cómo es la prosperidad del Señor, pero como prospera tu alma. ¿Pero cómo va a prosperar el alma? Conociendo y viviendo en la esfera del Espíritu, es decir, en los pensamientos que Dios nos va a dar por medio del Espíritu. ¿Y dónde están todos esos pensamientos? En la palabra del Señor, de eso hemos hablado. Entonces hoy quiero que continuemos porque es importantísimo que nos demos cuenta de esto. Efesios capítulo 4, verso 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, mire, anterior manera de vivir, recuérdese de eso, la vida antes de Cristo, llena de los pensamientos del mundo, porque andábamos en el espíritu del mundo. Que os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Hace un par de estudios hablamos de los deseos, que es algo que también está en el alma. Mire cómo se corrompe uno con los deseos del mundo, porque tiene el espíritu del mundo, porque vive en los pensamientos del mundo. Pero aquí dice, hey, eso es del viejo hombre, despójense de eso. Y mire cómo dice el verso 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cómo voy a dejar el viejo hombre? Renovando el espíritu de la mente. Pero sabe que en otra versión más textual, lo dice de una forma que es más fácil entenderlo. Dice, que sean renovados en vuestra mente por el espíritu, por la obra del espíritu. Mira el verso 24. Y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se pasa del viejo hombre al nuevo hombre? De la vieja naturaleza de Adán que traemos caída a la nueva naturaleza que tenemos en Cristo al haber nacido de nuevo. ¿Cómo se pasa de ser una persona carnal a una persona espiritual? Por la renovación de la mente, eso es lo que dice aquí. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, o la otra versión, que seáis renovados en vuestra mente por la obra del espíritu. Esa es la traducción correcta, creo yo. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a todo lo que dice Corintios y a todo lo que venimos entendiendo, que la transformación de la mente, del alma, es una obra del espíritu y lo hace trayendo los pensamientos de Dios, usando la palabra de Dios para que nosotros podamos entonces vivir como Dios quiere que vivamos. Mire qué fundamental es para vivir una vida espiritual la renovación de la mente. También hablamos en el estudio anterior que de Proverbios 23:7 se recuerda, como uno piensa así es. La realidad que yo vivo es el reflejo de lo que yo pienso. Yo soy la persona que pienso que soy. Por eso yo tengo que, para ser la persona que Dios dice que soy, tengo que pensar como Dios dice que debo de pensar. Pero también aprendimos que esa palabra en hebreo quiere decir portero de la mente. ¿Cómo nosotros debemos de ser portero y tener cuidado de no dejar entrar esos pensamientos del mundo? Ahora que estamos en Cristo, dice la Biblia que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne es la esfera del mundo, los pensamientos del mundo. Y el espíritu es la esfera espiritual, los pensamientos de Dios. Por eso es que hay una guerra en nosotros, una guerra en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que pensemos como Él y Dios quiere que pensemos como Él. Eso es lo que debemos de entender los cristianos. Si no renovamos nuestra mente yéndonos con los pensamientos de Dios, vamos a seguir religiosos y cayendo en deseos del mundo. Como decía ahí, dice, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Se recuerda en 1 Corintios 6:9 que hablamos sobre los deseos. Ahí dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero representa toda la gloria de la tierra, del mundo. Esos son deseos que nosotros podemos caer en esa tentación si no renovamos nuestra mente. Pero mire que es impresionante esto, ¿por qué? Le voy a mencionar 1 Corintios 2:9, que ya lo hemos estado hablando, pero ahora le quiero mencionar una cosa bien importante. Sino que como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Por qué le digo esto? Porque está hablando de que el Espíritu Santo trae los pensamientos de Dios a nosotros. Pero mire que habla de cosas que un ojo no vio. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo espiritual, para referirnos nosotros a lo que uno ve espiritualmente, se refiere al conocimiento. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1, ojalá que lo tenga aquí apuntado, en el verso 16 en adelante, donde Pablo dice que ora
para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Entonces eso es lo que me impresiona. Aquí está, verso 18, Efesios 1. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón o de vuestro entendimiento sean iluminados. Entonces note cómo se ve en el mundo espiritual, con la mente. Por eso para nosotros ver como Dios quiere que veamos, ¿dónde está? En la renovación de nuestra mente. Si nosotros vamos a tomar la figura de aquel hombre que era ciego y que el Señor después le dio la vista, ¿se recuerda la famosa frase? Solo sé que antes era ciego y ahora veo. Eso ahora, ¿sabe qué representa? Solo sé que antes no había renovado mi mente, no miraba con mi mente y ahora sí veo. Esa es la experiencia que Dios quiere que cada cristiano viva. ¿Cómo renovamos la mente? Cuando renovamos el entendimiento. Eso es ver en el mundo espiritual. Por eso dice 1 Corintios 2:9 que cosas que ojo no vio, que ni nos habíamos imaginado, esas son las que Dios nos va a permitir ver. ¿Con qué? Con la mente. Obviamente estamos hablando de que el Espíritu Santo trae los pensamientos a nuestra alma, a nuestra mente. Por eso hace un par de temas que hablamos sobre qué cuidado debemos de tener en la boca con lo que hablamos. Hablamos algo maravilloso que dice el Salmo 19 y que lo dicen las epístolas, que un día cesarán las lenguas. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 19 que una noche a otra noche transmite su mensaje. No se oye su voz, no hay palabras. ¿Y cómo se transmiten los mensajes? ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros, hermanos? Mire, vamos a ampliarlo esto en otro tema, pero ¿sabe qué? Cuando una persona dice que escuchó audiblemente al Señor, eso no es así. Dios está dentro de nosotros, no está afuera. Y lo hace poniendo pensamientos en nuestra mente. Por eso es que una persona cuando va creciendo empieza a distinguir los pensamientos que son de Dios de los pensamientos que son del mundo. Cuando uno no está madurando y no está poniendo su mente en las cosas del Espíritu, le cuesta. Y por eso hay gente que está profetizando en las iglesias, viviendo de una manera, pero ¿qué? Creen que los pensamientos que les ponen son de Dios, pero son del mundo. Pero como no se han ejercitado en la vida del Espíritu, por eso no los distinguen. Yo le hablé hace un tiempo a unos hermanos que profetizaban cuando yo enseñé el tema del diezmo a la luz de la Escritura, que eso no está autorizado por Dios para la iglesia. Y en unas iglesias empezaron a profetizar que el Señor les decía que había que diezmar. Pero eso lo recibieron ellos y dirían que es del Espíritu de Dios, pero no. Porque como son pensamientos, como no están ejercitados en la vida espiritual, no pueden distinguirlo. Por eso es importante que nosotros entendamos que sin renovación de la mente no vamos a poder tener una vida espiritual como el Señor desea. Entonces es fundamental que nos centremos en renovar nuestra mente. Ahora quiero mencionarle algunas cosas que son bien importantes. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, hermano, es decir, ¿cómo nosotros vamos a poder dejar que el Señor renueve nuestra mente? Y recuérdese que la renovación de la mente renueva nuestro conocimiento, renueva nuestra fe y nos permite vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo se logra eso? Aquí dice, mire, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. En las cosas de la carne es mundo, recuérdese, las cosas del mundo. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos meditando día y de noche? En los conflictos políticos, en los conflictos económicos, en la zozobra que hay, en los desastres naturales. Si estamos meditando en esas cosas del mundo, entonces esos son los pensamientos que van a venir a nosotros. Y mire cómo dice el verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Un cristiano que ha perdido la vida del Señor y la paz, simplemente es un cristiano que está poniendo su mente no en el Espíritu, no en los pensamientos de Dios, sino en la carne, en el mundo, en los pensamientos del mundo. Por eso es importante este tema, porque si nosotros no aprendemos que es vital la renovación de la mente, vamos a seguir viviendo diciendo que somos cristianos, pero viviendo como mundanos. Por eso es vital que entendamos esto. Mire, qué tremendo esto. Ahora le voy a mencionar un par de cosas más que ahí dice. Verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuestra vida, recuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira cómo todo va conectado.
¿Y dónde está mi fe? En mis pensamientos. ¿Y dónde están mis pensamientos? En la palabra del Señor, en los pensamientos del Espíritu que está poniendo el Espíritu Santo por la palabra del Señor. Pero cuando yo tengo mi mente puesta en las cosas del mundo, en las actividades del mundo, entonces voy a tener una fe basada en las cosas del mundo. Y ahí dice, los que tienen la mente en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. Dice, no pueden. Oiga bien, hermano, no se puede agradar a Dios con una mentalidad sin renovarse. No se puede agradar a Dios. Por eso es vital esto y me da no sé qué. ¿Por qué? Porque ahorita en las redes sociales, con los conflictos que se han dado, uno puede ver a los hermanos, bueno, ojalá que sean hermanos, espero que sean hermanos en la carne y no gente que piensa que son hermanos y realmente no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se evidencia por lo menos que tienen su mente puesta en las cosas de la carne. Y ahí se mira la enemistad que tienen contra el Evangelio y contra Dios. Y se enemistan con los hermanos, se enemistan con un montón de cosas que nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque como tienen los pensamientos en las cosas del mundo, no pueden agradar a Dios. Mire cómo sigue diciendo aquí, verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Esto es lo que me impresiona. Por eso le dije, no estoy seguro que esa gente que dice que es hermano y que están ahora con su mente en las cosas del mundo, no es seguro que sean de Dios. Mire cómo dice aquí. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, note qué tremendo. Es decir, si tenemos el Espíritu Santo, entonces se tiene que ir viendo, como le decía hace un par de temas, una progresión en nuestra renovación, que vamos pasando de la vieja vida a la nueva vida. Pero hay personas que no se distinguen de los del mundo, que están en el Evangelio, y miren las cosas que una persona puede estar en el Evangelio. Uno puede estar, un cristiano, entre comillas, informado, solo con información. Uno puede estar pequeñamente reformado. ¿Sabe cómo sería reformado? Que usted tiene un árbol podrido y de manzanas y en vez de cambiarlo de raíz, usted va al súper y compra manzana y le quita una manzana podrida y le amarra una manzana buena. Le quita otra manzana podrida y le amarra otra manzana buena. Cuando uno lo mira y dice, hey, esos hermanos tienen fruto. No, solo son reformados, han corregido algunas cosas, pero no han nacido de nuevo porque la raíz sigue siendo la misma, el mismo problema, y en estas situaciones que se viven ahora se mira la carne, y ese es el detalle. Pero también puede, claro, hay algunos cristianos que no son ni informados ni reformados, se ven deformados. Esos son lo peor, como dice Pedro, les hubiese sido mejor no haber conocido la verdad, porque han vuelto, como dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca a su lodazal. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque están informados, deformados, reformados. Pero lo que el Señor quiere que estemos es transformados. Y para la transformación que hace el Espíritu Santo, dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu. Pero ¿cómo va esa transformación? Renovando nuestra mente. Si nosotros tenemos los pensamientos en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, no vamos a poder agradar a Dios. Vamos a poder decir que somos cristianos, vamos a aparentar que somos cristianos, en el peor caso podemos fingir que somos cristianos, pero la realidad se va a comprobar. Por eso ahora las congregaciones están llenas de inconversos, de gente que dicen amén, gloria a Dios, bendiciones, hermano, pero no han nacido de nuevo. Se les evidencia por su mentalidad carnal y la espiritualidad empieza naciendo de nuevo, pero se tiene que ir trasladando a la mente. Y la renovación de la mente va a ir trasladándose a la que cambia nuestra realidad. Vamos a seguir. Mire, esto le quiero decir, son cosas bien importantes. Me ha impresionado mucho, ojalá que lo tenga el versículo aquí, pero le quiero leer aquel versículo donde dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Sabe que esa palabra verdad, ojalá que lo tenga aquí, hermano? Vamos a ver. ¿Por qué es importante? Bueno, porque, si no me voy a pasar aquí a la ISOR y lo voy a buscar aquí en la Biblia. Que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Creo que es Juan 16:13. Fíjese que va a quedar impresionado usted cuando vayamos a ver el original. Aquí está. Pero el Espíritu de verdad, cuando venga, os guiará toda verdad. Me voy a ir aquí a la ISOR, perdón, a la Strong para que lo veamos. A la verdad. Es la G225. Dice aletheia. Ahora le voy a leer qué dice el diccionario.
Dice veraz, verdad, verdaderamente. ¿Y sabe qué tienen entre sus secciones? Realidad. Entonces, ¿a qué nos va a guiar el Espíritu Santo? A toda verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Se recuerda que Pilato preguntó eso? Fíjese qué impresionante esto, porque la verdad es la palabra de Dios. Óigame lo que le voy a decir. Pero esa palabra de Dios para nosotros puede que no sea una realidad. ¿Por qué? Eso es lo que venimos hablando. Romanos 12:2, para que cambie mi realidad tengo que cambiar mi manera de pensar. Es decir, ponga atención en esto. Puede que la realidad que esté viviendo yo no sea verdad. Ay, eso está tremendo. ¿Cómo así, hermano? Puede que yo esté viviendo en una mentira del mundo. Pero ¿por qué estoy viviendo en una mentira del mundo? ¿Por qué puedo estar yo viviendo en una crisis que no tengo ni para comer? Yo no estoy hablando aquí de que usted tenga una avioneta o un helicóptero. Estoy hablando de que el Señor dice que toda gracia puede hacer que abunde para que tengamos todo lo que necesitamos en todas las cosas. ¿Por qué puedo estar viviendo yo diferente de lo que la Biblia dice? Usted y yo creemos que esta es la verdad. Si esta es la verdad y no la estamos viviendo, ¿en dónde radica el problema? Ah, porque como he estado creyendo los pensamientos del mundo, estoy viviendo la verdad del mundo, que es una mentira. Y si estoy viviendo esa verdad como la he creído, recuérdese que la fe es lo que uno acepta como verdadero. Si usted acepta una mentira como verdadero, así va a vivir. Si usted piensa, ya le expliqué un día, que para poder uno tener toda su solvencia económica tiene que estudiar en la escuela, en el colegio, en la universidad, posgrado, etcétera, y trabajar en una empresa como esclavo día y noche, si usted acepta esa verdad, esa va a ser su realidad. Pero cuando usted acepte la verdad que aquí dice, entonces va a vivir la realidad que Dios quiere que vivamos. Por eso el Espíritu Santo no solo va a renovar nuestra mente, sino que dice que nos va a guiar a toda verdad. Ya le dije, entre sus acepciones la palabra verdad significa realidad. ¿A qué nos va a guiar el Espíritu? A la realidad de Dios, a la verdad de Dios. Si nosotros no estamos viviendo en la esfera de la realidad de Dios, es porque no hemos renovado nuestra mente. Y de nada sirve que nos llamemos cristianos, que estemos asistiendo a un culto, que participemos de un montón de liturgia, pero no hemos ido a lo más fundamental, que es la renovación de nuestra mente. Eso es importantísimo que lo entendamos. Ahora le voy a decir un par de cositas más. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Mire, que no nos hagan cautivos por medio de la filosofía del mundo. ¿Qué es la filosofía? Es la sabiduría del mundo. Mire que esto es impresionante. ¿Por qué? Porque en el mismo Corintios, voy a buscárselo aquí, donde dice el apóstol Pablo, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, que nos dice que si alguno se cree sabio según este mundo, que se haga necio. Y eso sí es importante que lo entendamos. Aquí está. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, es decir, si ustedes son sabios, si se han llenado de la sabiduría de este mundo, mire qué impresionante lo que nos dice. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Cómo? Y nos dice que si soy sabio, que si yo me considero sabio, ¿cómo es que me dice que me haga necio para ser sabio? Ah, porque yo tengo sabiduría, pero del mundo. Pero para poder conocer la sabiduría de Dios que viene de los pensamientos de Dios, eso usted lo encuentra también en 1 Corintios capítulo 2. Dice que hay sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. Eso es lo que sigue diciendo en el Corintios 3. Si nosotros queremos conocer la sabiduría de Dios, tenemos que rechazar la sabiduría del mundo. Pero no dice, hermano, pero si toda la vida me enseñaron eso. Aquí dice Pablo, si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Mire cómo dice el verso 19, 1 Corintios 3. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. ¿Qué le parece? La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Mira el verso 20. Y también el Señor conoce los pensamientos, los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Entonces nosotros debemos de entender que mientras tengamos la mente en las cosas del mundo, en la sabiduría del mundo, en los principios del mundo, vamos a estar cautivos en una realidad que no es la realidad de Dios. Debería de ser para nosotros eso una mentira. Para vivir en la realidad de Dios tengo que empezar a dejar que el Espíritu Santo me llene de sabiduría. ¿Cómo me va a llenar de sabiduría? Me va a llenar de la palabra del Señor. Y cuando me llene de la palabra del Señor, me va a llenar de los pensamientos de Dios. Y ahí viene la verdad de la realidad de Dios.
Hemos estado hablando en una serie anterior de aprobando la prueba. Qué importante es que yo pueda, para aprobar, para ser aprobado y recibir la bendición que Dios tiene para mí, que yo entienda que necesito sabiduría. ¿Se recuerda que dice Santiago? El que se vea de ustedes falto de sabiduría, que la pida a Dios. Dios nos quiere llenar de sabiduría, pero eso va a ser por medio de la palabra. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, porque pedís para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? En el siguiente tema le voy a explicar cómo nosotros olvidamos esas cosas del mundo, cómo nos empezamos a hacer necios del mundo y empezamos a renovarnos en el espíritu de la mente y a hacernos sabios en Dios. Pero ahora quiero dejarle esto, no vamos a cambiar hasta que entendamos que la mente tiene que estar puesta en las cosas del espíritu. Si ahora estamos pendientes de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, nos vamos a llenar de una mentalidad carnal y dice Romanos que así no se puede agradar a Dios. Para que nosotros podamos vivir en la espera de Dios, en la realidad de Dios, renovando nuestra mente, tenemos que dejar que el Espíritu Santo ponga sus pensamientos. Siempre va a ser por la palabra. El Evangelio es siempre hacer discípulos. ¿Por qué? Porque cuando el discípulo empieza a ser transformado por el Espíritu Santo, entonces la vida espiritual empieza a emerger. Y cuando nuestra vida espiritual empieza a emerger, la sabiduría de Dios se empieza a manifestar con gran énfasis como Dios desea. Y la vida de la carne empieza a salir. Y eso es lo más impresionante porque eso es la prosperidad del alma. Y como es prosperidad del alma, empezamos a vivir en la esfera de la prosperidad de Dios, que no tiene nada que ver con el dinero. Esto no es que uno mira ahora a un predicador bien trajeado y uno dice, este predicador está bendecido por Dios. Y cuando le mira a uno el fariseísmo que tiene, no, eso no es espiritual. Una vida espiritual se va a recalcar por una vida piadosa. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente tema. Espero, hermanos, que pueda ver los temas anteriores y no se le olvide darle me gusta y compartir, porque así llegamos a más con estas verdades. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto.